Bueno, pues hoy vamos a meternos con el depósito. Antes de meterle las carcasas exteriores, voy a cambiar lo que es el aforador de la gasolina que está ahí, que conseguí uno, porque este no funciona. Entonces, bueno, no sé exactamente por qué no marca la gasolina, pero vamos a ir a lo más sencillo, que es que no funciona el aforador. Así que he encontrado otro usado, lo vamos a colocar y ya está. Y ya lo que voy a hacer es aprovechar para sacarme en cartón lo que es toda la base, toda la parte interior del depósito. A partir de ahí ya diseñar todo el nuevo depósito en aluminio. Venga, pues empezamos. Ya hemos metido la mesa de operaciones en la cocina, hemos puesto el depósito y ahora vamos a empezar. Veis que lleva un túnel que evidentemente corresponde a este. Esto es tecnología de los años 50, la viga central esta, ¿vale? Que básicamente es una viga central, como es de donde sale lo que sería la cuna antigua, pero hace una estructura, digamos, como de un chasis perimetral, pero de tubos, como en Ducati igual. Bueno, el caso es que hay que salvar esto, o sea, el rollo realmente es salvar esto y que enganche aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque ahora mismo, según os lo estoy contando, estoy planteando que a lo mejor lo hago al revés, no hacerlo en este interior, sino hacerlo directamente, meter el cartón aquí y darle la forma, porque hay que salvar, por ejemplo, todo esto que hay por aquí. Bien, al final he optado por trabajar sobre la moto. Entonces hemos empezado ya con el cartón, teniendo como muestra cómo va, digamos, la parte de abajo. Aquí muy importante el tema del alojamiento de la bomba, veis cómo va el alojamiento de la, digamos, de la viga central. Bueno, entonces hemos empezado con el cartón, con lo cual, lo primero, aquí tenemos el soporte, que lo haremos así, llegará ahí. Otra movida sería que llegara hasta aquí el depósito y hacer tal, pero si lo pongo muy aquí no voy a poder meter la pancha, entonces voy a estar un poco jodido. Aquí ya tengo más espacio. Entonces, otra movida que veis es que sobra de aquí a aquí. Esto tiene que ir, digamos, en oblicuo para que tenga una forma, bueno, coherente. Mirar aquí que ya de por sí se ve que va en oblicuo, ¿de acuerdo? Que es parte para darle algo de forma, si no va a aparecer una caja de zapatos, ¿vale? Entonces, vamos a coger como punto de referencia donde acaba el asiento, que es el ancho, que es donde tú metes ahí los muslos, ¿vale? A partir de ahí lo hacemos ahí. Y ahora vamos a tirar una línea de aquí a aquí, con lo cual ya tendremos una movida oblicua y aquí es donde empezará ya el depósito, que tendrá una forma. La idea más o menos es hacer una que vaya así y otra que vaya así. Tac. Algo así. Venga, pues vamos a continuar. Bien, pues vamos avanzando. Ya tenemos la base, tenemos las cogidas, la cogida delantera. ¿Veis? Aquí le meteremos un silent block, cosa que no me importa. Sí dará también espacio para la bomba de gasolina, que ahora mismo no sé dónde va. Sí, va aquí, que es donde va el hueco ahí. ¿Vale? Que además habrá que hacer una pieza en oblicuo para meter la esta. Bien, entonces ahora ya lo tenemos y lo que vamos a hacer es bajar este plano, bajarlo aquí un poco para que esto quede así. Y por arriba, veis que es una auténtica caja, ¿no? Esto le vamos a hacer una forma. Probablemente la hagamos así. Un corte así y quedará bastante elegante. Vamos allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tirar esta línea para que todo esto baje y evitar, no mucho, porque yo creo que vamos a tener que bajar prácticamente aquí hasta que no toque el tubo. Vale, ahí está, y listo. Y esto nos lo teníamos que haber cargado, pero bueno, es igual, no, ya lo veremos. Vale, pues venga, vamos a continuar. Pues hemos avanzado bastante, ya hemos hecho la base completa, ¿la veis? Ahí está, luego habrá que ir sacando todas las piezas en aluminio y luego soldar, ¿vale? Pues ahí está, depósito, perfecto. Y ahora lo siguiente es poner las paredes. Vamos a empezar con la de la izquierda. Entonces metemos una plancha, no va a quedar así, evidentemente. Ahora tengo que dibujar cómo quiero el diseño del depósito. Vamos a ver qué churro nos sale. Vamos a aprovechar que tenemos la mesita auxiliar con el pedazo de depósito y vamos a montar las carcasas. Muy bien, así ya cerramos otro capítulo. Venga, vamos a empezar a montar. Lo primero que hay que quitar es el tapón y luego empezar a meter las carcasas, que bueno, tiene su movidilla porque entran muy justas. Vamos a ver si se da todo bien. Así ha quedado. Impresionante, espectacular. Realmente es muy bonito. Rodpilen, by XTR. Y estamos. Bien, hemos tirado ya la primera línea, la que va, la de abajo. Hemos buscado que sea paralelo al suelo, aunque lo veáis inclinado es porque está elevado de atrás, ¿vale? Lo he medido, lo he bajado del caballete y eso sería la línea paralela al suelo. De todas formas, si lo veis así, o sea, realmente estaría así, o sea, está paralelo.
Vale, vamos a cortar la línea y así iremos viendo y lo vamos ajustando más. Luego iremos con la línea superior. Pues ya está cortada la línea inferior. Ya vamos aligerando, se ve todo lo que es la culata y tal, o sea, bien, se ve motor. Y ahora vamos con la parte de arriba, a ver cómo lo solucionamos. Bien, le he cambiado, le he puesto un caballete de rueda delantera para que esté más baja y que pueda realmente aclararme un poco con el cartón, porque veis las vetas están inclinadas, entonces nos engaña, pero si tú te fijas realmente en la línea ahora mismo va paralela al suelo, o sea, va paralela, está bien, eso es lo que quería. Vale, pues ahora vamos a meterle la línea superior, vamos ajustando poco a poco hasta que lleguemos a la forma que queramos. A ver, no estoy haciendo una belleza de diseño, es realmente un cajón útil con facetas, porque si no se lo tendría que mandar a hacer a un especialista, un batilastra, como se dice en Italia, que te hace unas formas de cojones. Mi idea es hacer como si fuera una moto resistencia de los años 60, 70, donde todo estaba hecho en mano y lo que primaba era la funcionalidad, ¿de acuerdo? Que cupiesen un montón de litros y ya está. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a seguir ajustando. Creo que la línea de arriba hay que bajarlo un pelo. Ajustando. Lo hemos terminado ya. Han sido... ¿Qué han sido en total? 4 horas, yo creo, para hacer el depósito en cartón. Ahora verás tú, para el aluminio. Pero bueno, estoy muy contento como ha quedado, con la premisa de que es una moto sería pura de, digamos, de carrera. No estamos buscando el super diseñaco, ¿eh? Vale, pues mirar, así ha quedado al final. Lo hemos ajustado de ahí abajo, lo hemos bajado. También hemos picado un poco más la parte de atrás. Bueno, ya lo hemos cerrado. O sea, está todo ya. Ahí está, ¿eh? Queda muy en conjunto con lo que es el colín, que es otro cajón cuadrado, o sea, cuadrado y el redondín delante. Bueno, ahí está, ¿lo veis? Esto es que le pondremos un tapón de doble llenado, pues esto es de llenado rápido, ¿eh? Ya para vacilar, pues vacilamos bien. Aquí habrá que ponerle la salida del aire. Me falta terminar el cierre delantero, porque aquí está, se me ha olvidado hacer el agujero para poder sacar el tornillo y poder quitar el depósito. Bueno, pues ahí está. Estoy muy contento. Y la verdad es que ha sido muy satisfactorio, me lo he pasado muy bien haciéndolo y es muy relajante. Yo os aconsejo de verdad que os hagáis un depósito así en cartón una vez en la vida. Ya veréis qué bien, qué relax. Bueno, pues ahí está. Me gusta cómo ha quedado. Muy bueno, con su volumen justo. Pelo exagerado, pero es lo que hay. Es que tiene una vista trasera súper potente. Ahí está, mira. Perfecta. Muy bien, pues nada. Doy por terminado el depósito de cartón y más adelante lo pasaremos a aluminio. Así que vamos a continuar con más cosas de la moto que quedan un montón. Pero también aprovechando, pues ya hemos hecho el soporte de reloj. Ahí está, no sé si se ven. Pues unas chapitas que hemos hecho ahí y bien, así que me falta terminar cosas eléctricas. Le queda nada a esta moto, nada ya. Bueno, hoy la vamos a ver de día porque antes la había enseñado de noche porque acabé tarde. Mirad qué pocholada, sí señor. Ahí, bueno, qué bonito, qué bonita. Ahí estás. Bueno, pues solo falta transportar el cartón y convertirlo en metal. Bueno, pues nada, continuamos con el proyecto. Nos ha llegado... Son chorradillas, pero son cosas... Son los detallitos que luego la gente se fija en ellos, ¿no? Y dice, ¡uy, qué cantidad de detalles y puñetillas tiene tal! Bueno, son cosas que mejoran, sí, son estéticas, también son cómodas. Investigando, he visto que estas son precisamente de Duke 790. Y me las he encontrado en Chusno. Y entonces, pues nada, las he pedido y aquí están. Y la verdad es que quedan, pues, muy majas. Da otro toque, otra prestancia a la suspensión. Pues así ha quedado. Ha quedado bastante más elegante. Una piececilla mecanizada en CNC. Estupendo, ahí, su más menos. Mucho más... No solo bonita, sino más práctica que la original de plástico. Y además una de ellas estaba rota. Bueno, pues estas pequeñas cosillas, estos detalles. Detalles es donde está la diferencia de los trabajos. Pues continuamos, más historias. Últimas noticias. Acabo de hacer una modificación porque sí, era demasiado caja de zapatos, demasiado cuadrado. Así que he decidido hacerle un pequeño restyling. Inclinando aquí, digamos, comiéndonos, esto haría ángulo, para decir una manera, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis?
Entonces he decidido hacerle un bies, hacerlo en oblicuo, ¿de acuerdo? Inspirándome bastante, mucho, en un depósito de Ducati de la Panta 600 que tenéis aquí, que bueno, prácticamente es una caja pero un poco estilosa. Bueno, pues hemos decidido hacerlo así, así que mirad cómo ha quedado. Ya esto es ya no es una caja, ya es una caja estilosa. Así que le hemos hecho en oblicuo, lateralmente, el otro lado igual, ¿lo veis? Vale. Y luego os comenté que había tapado, digamos, los anclajes. He hecho esta pequeña ventanita. ¿Veis? Ahí está el tornillo. Ahora tengo que sacarlo. Y ahora os aprovecho para enseñaros que vamos a hacer. Esto es un cajón móvil. Hasta que no se quede de aluminio no quedará rígido de verdad. Bueno, haremos aquí unas paredes para dejar al aire esto, porque esto lo tengo que dejar a la vista para poder acceder a él y desmontar y montar el depósito. ¿De acuerdo? Así que vamos a desmontarlo para luego continuar más adelante ya convertirlo todo en aluminio. Pero eso ya veremos cuándo será. Un año de estos. Bueno, también pronto. Como os comenté, no estaba muy contento cómo había quedado el dorsal, que lo encontraba pequeño, demasiado redondo, demasiado, no sé, Playmobil. Esto parece de Playmobil. Así que he decidido pues hacer uno nuevo, que sea más grande, con los números más grandes. Arte en ruta para que haga la modificación ya definitiva y estará terminado ya el colín. Con una vista de la moto antes de que desmonte el depósito, porque ya tardaré, ya la próxima ya se colocará definitivamente. Pues vamos a hacer una cosa muy importante hoy, que me está costando arrancar porque es que me da mucha, ¿cómo se dice ahora? Pereza el tema eléctrico y tal. Bueno, todo empezó por esta es la piña izquierda, ¿vale? Sí, esta era la piña izquierda, ¿vale? Y yo quería colocarle esta botonera. Bueno, entonces, como quiero conservar las mismas clemas en el cableado original, porque si no es una movida, vamos a aprovechar la instalación original y colocarla en la botonera. Entonces, lo primero que hice, en principio mi intención era pues tener la piña por si acaso, pues, recuperarla y tal. Bueno, pues me fue totalmente imposible, a ver dónde están, ahí los tornillos, sacarlo porque este en concreto se ha enquistado. Por decirlo de una manera, ha dicho que no sale, que le parece muy bien, pero que no quiere. Vamos a ver, bueno, ahí lo tenéis, es el salitre nuevamente. Esto de tratar con maquinaria náutica, pues es lo que tiene. Bueno, esto además, entre otras cosas, que es metálico y no ha habido manera. Así que al final me tuve que cargar la cabeza, que está por aquí, ¿veis? Con lo cual hemos perjudicado todo. Y ya no se puede recuperar. O sea que ahora mismo estoy en una posición que sí o sí tengo que meterlo en la botonera. Bueno, una vez eliminado esto, he sacado mecanismo, todos los mecanismos que hay de corta larga, de la intermitencia. ¿Veis qué es esto? Todo muy bonito. Pues nos hemos quedado con lo fundamental. Vale, aquí tenemos el botón de corta larga. Aquí tenemos la bocina. Y aquí tenemos la intermitencia. Con lo cual voy a ir cortando cable a cable y lo vamos a ir soldando aquí. Ahora viene la segunda parte, ¿vale? Bueno, esta botonera, que es una presunta domino chus, ¿no? Chus domino, ¿vale? Tiene un pequeño problema, esto va así, ¿vale? Entonces, tiene unos botones, como por ejemplo, este dice que es bocina, ¿vale? Le das y bien, vale, este le das a la intermitencia y también vuelve, pero claro, no hace mecanismo de quedarse, o sea que en teoría esto debería funcionar con algún relé o algo para que se quedara, digamos, la intermitencia dada. Este en concreto es del lado izquierdo y no sirve, con lo cual yo voy a tener que convertirlo a un on-off, o sea, un on-off de verdad, no un contactillo que vuelve. Esto es intermitencia izquierda, derecha, y este en teoría es la luz. ¿Veis? Este hace clic. ¿Lo veis? Vale, este es de on-off, ¿de acuerdo? Entonces, he tenido que pillarme botones en chusnos, que son todos on-off, ¿vale? Son todos on-off, os lo juro, ¿eh? Sí, ahí está, on-off. Así que voy a transformar la botonera a lo que yo necesito. ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer bocina, que voy a mantener tal cual. Intermitencia izquierda-derecha, que le voy a cambiar los botones, voy a ponerle la coloración de la marina, o sea, babor, estribor, rojo-verde. El mode no tengo ni idea por qué está aquí, no sé. Esta será la luz, que esta será la corta, con lo cual yo haré así, y está la corta conectada. Cuando yo quiera dar la larga,
le daré aquí, que es lo que aquí supongo que haría función de ráfaga. Le daré aquí, entonces será izquierda. Y puedo apagarla corta a voluntad o tener las dos encendidas. Y aquí tenemos uno que ya le daremos alguna función, no sé, ya veremos a ver. Pues vamos a iniciar a primero quitar la funda, meterle termorretráctil y empezar a uno por uno a hacer los botones nuevos. Pues venga, a por ello. Lo primero que hemos visto es que se distingue lo que es el circuito del intermitente, es independiente del otro que lleva la bocina y las luces, ¿vale? Otra cosa, ya hemos determinado cuál es el color del intermitente derecho y del izquierdo, que aquí el derecho es rojo y aquí el izquierdo es negro, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar por aquí. Esto lo que voy a hacer es juntarlo ahora, meterle un termorretráctil de los que tenemos ahí y nada, y caña. Una bonita mañana de domingo. Y vamos a continuar con la instalación eléctrica, intentando que todo cuadre en su sitio, para lo cual aquí vamos a hacer más peluquería. Esto era todo lo que había el tramo del final, entonces vamos a empezar cortando cables, dejándolo todo a medida, digamos. Este, por ejemplo, en concreto, es una clema de servicios por si quieres meter, supongo que cafeteras, no lo sé, el iPhone, todas estas cosas para los modernos. Lo vamos a eliminar, es muy fácil además, veis, vosotros quitáis esta clema y esto no va a ningún lado, con lo cual, digamos, la corriente aquí queda, digamos, muerta, no va a ningún lado. Tenemos que tener cuidado con este puente, ¿de acuerdo? Luego tenemos que puentear dos de aquí, que ya los estoy localizando. Así que lo vamos a cortar, vamos a empezar cortando ramales que no nos interesan. Y entonces los condenaremos aquí, los aislaremos y una cosa que ganamos. La otra movida que hay que hacer es aquí, ya tenemos colocado el telerruptor. Y aquí tenemos un fusible general de lo que sería positivo que queremos meter en este hueco de aquí. Con lo cual esto, que sobra todo, tenemos que hacerlo a medida. Ya iremos quitando cositas. De aquí atrás, este hay que mantenerlo porque es la luz trasera, posición y freno. Esto hay que mantenerlo porque es el contacto LVD, ¿vale? Esto es para las diagnosis. Esto lo vamos a dejar para que sea fácil luego, pues no sé, por ahí delante o ya veremos dónde, para que sea fácil luego poder meter la diagnosis. Este lo vamos a eliminar porque es otro, realmente es un positivo negativo, es otro auxiliar. Y de aquí tenemos que sacar luego un positivo negativo para una luz que voy a poner en principio donde el dorsal, pues en plan como esto, ¿veis? Esto es una luz de gálibo que ilumina el número de la placa y por detrás hace de segunda posición. Esto era muy típico en las motos de resistencia de los años 70-80, ¿de acuerdo? Pues esta es un poco la idea. Así que vamos a empezar a cortar el pelo y vamos a ver si dejamos todo esto decente aquí. Ahora mismo esto está que asusta, pero bueno, todo es empezar, poco a poco. Pues hemos terminado. A ver. ¡Oh! Ha quedado bastante más limpio, Bueno, os explico. Esto queda así, digamos, porque, por ejemplo, tengo que terminar de embridar. Este es el de la diagnosis, que lo tengo que tener más o menos a mano. La batería, según la versión que pongamos de Colin, estoy pensando que pondré aquí una caja para la versión, digamos, estilosa, porque no cabe la batería en otro lado. Y luego en la versión, digamos, de resistencia, la que en teoría es la que voy a utilizar yo todos los días, que es como este Colin, pues la batería irá aquí arriba. Bueno, esto lo he puesto ya para probar, a ver qué tal. Entonces, bueno, cosas que hemos hecho ha sido acortar el cable que va al telerruptor, que es lo más voluminoso. Esto ahora va a ir todo con bridas cogidas a la plancha que habíamos previsto con agujeritos para utilizarla como soporte. Está otro fusible maestro, que es el que va, es el del positivo. ¿Qué más tenemos? Pues lo que viene de corriente todo, que de aquí ya se desvía lo que es, esto sería piloto trasero, luz, freno. Y esto que he dejado aquí es una masa suelta, porque tengo que localizar cuál es el cable de la posición, que es el que irá con lo que os comenté aquí de la luz lateral de gálibo. Vale, pues entonces vamos a probar. Venimos aquí, le damos a nuestro botón secreto. Suena, luego existe, tenemos ahí ya el cuadro. Vamos a ver si el telerruptor funciona, le damos. Perfecto, tenemos... ¿Qué más? Bueno, bocina no tenemos. A ver, ¿hay luz de atrás? Sí, hay luz atrás. Y por lo que veo, tengo que confesar, yo ya lo he probado todo antes, porque me lleva un susto de la leche. Resulta que cuando lo he puesto todo, estaba el kill switch, esta botonera, estaba en apagado y de pronto no ha funcionado. Digo, ya está, ya la he cagado. Bueno, no, pues todo bien, vale. Entonces he probado con este, que en teoría no es por presión, sino que es mecánico. Ahí tiene un... A ver si le vemos, veis ahí el enchufillo. Y entonces yo le he dado y vamos a ver si le doy otra vez. Y no actúa. No actúa porque
los cables aquí deben ir de otra manera, porque esto lo cogí yo, lo he reaprovechado de un piloto que tenía montado en el colín del proyecto Panta 821. Vale, estoy contento. Vamos a apagar. CAN HLU, bueno, algo pasa. Bueno, me está indicando que algo que hemos cortado lo está detectando como que no, ¿vale? Que puede ser perfectamente, no sé, lo que hemos cortado ha sido todo el cableado que era, digamos, del auxiliar. Así que bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver si entra el colín el más complicado, el estiloso, con todos sus cables ahí. Pues nada, ya hemos colocado el colín, ha quedado todo muy limpio, ¿lo veis? Perfecto, justo en la línea que queríamos estar. Perfecto, muy bien. Pues bien, hemos limpiado. Pues nada, continuamos con el sistema eléctrico. Una tormenta de fuerza volcánica. Miro el depósito lleno de rabia, como un demonio que escapa de su jaula. Dale,